Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Profesor. sí, ahora. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora no los veo, pero bueno, por lo menos me escuchan. Tienen que tratar de verlo. Bueno, algunos los veo. Me salen carteles por todos lados. Sepan disculpar, evidentemente la tecnología no es mi fuerte. Bueno, vamos a la clase de hoy con algunas aclaraciones. Recibí algunas consultas por mail. Como les anticipé, las respondo, a veces con demora. Creo que todas las respuestas llegaron. No recuerdo el tenor de todas, pero sí, tal vez una la vamos a tratar de conectar con la clase de hoy, haciendo un pequeño repaso. Tampoco nos vamos a extender demasiado, pues es algo que ya entró en el primer parcial. Pero como hoy vamos a ver las obligaciones de género limitado, vamos a hacer una comparación, y por eso vamos a hacer un pequeño repasito de lo que son las obligaciones de género, ¿sí? Y después vamos a ver las obligaciones disyuntivas y las obligaciones principales y accesorias. ¿Bien? Está bueno, yo prefiero por ahí las preguntas, así como esta relativa a obligaciones de género, opera un poco como enganche para la clase de hoy. Está bueno, si quieren, las preguntas, mandarlas por mail y eso o la contesto por mail, o si no les aviso que la vamos a enganchar con el siguiente tema de la clase, o por ahí algo que a mí, yo en base a la pregunta de ustedes me doy cuenta que por ahí dejé colgado algún tema o no lo expliqué por falta de tiempo, o por ahí en el apuro lo pasé por alto. ¿Bien? O es algo que lo expliqué y evidentemente no lo expliqué bien. Entonces esas preguntas sirven como disparador para tener un ida y vuelta con ustedes, aprovechando bueno, que ahora somos pocos. ¿Bien? Una cuestión, una de las preguntas que me mandaron, contesté, hacía mucha referencia a los distintos modos de extinción de las obligaciones. No se preocupen por eso, porque vamos a tener, la semana que viene arrancamos con ese tema, creo que es la semana que viene, y son temas que se ven en profundidad. Sobre todo una pregunta encaraba o estaba enfocada en un tema de innovación y prescripción, etcétera. O sea, se mezclaba, creo que eras vos, Brisa, ¿no? ¿Sí? Bien. No te adelantes, no te adelantes. Es cierto que hablamos en el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles, cómo juega el efecto de la extinción de la obligación. No nos anticipemos. ¿Sí? Por eso yo cuando di ese tema expliqué que estas cuestiones de los modos de extinción de las obligaciones los vamos a ver después. ¿Bien? Así que no se apuren con esos temas, ¿sí? No se anticipen. ¿Bien? Focalicémonos por ahí en estas cuestiones. ¿Bien? Y sí, una de las preguntas que contesté, bueno, repito brevemente, lo que vamos a hacer es un repaso breve de la versión de las obligaciones de género del 762 y 763, ¿bien? Que esas, ¿se acuerdan? Esas obligaciones de género, de aquella que el sujeto recae sobre determinadas, sobre cosas determinadas, ¿sí? Solo por su especie y por su calidad. Entendemos el género como el conjunto de cosas, de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Género es una noción evidentemente relativa y depende también de la intención de las partes, porque son estas las que nos van a terminar definiendo cuáles son esas cualidades comunes que tienen las cosas o que tienen que reunir las cosas para hacer surgir un género identificado por tales características o por tales cualidades. Por ejemplo, puedo poner un género muy amplio, es decir, automóviles 0 kilómetros, o automóviles 0 kilómetros marca Audi TT, o 3 camionetas modelo Ford, o 3 camionetas modelo Ford F100 año 2001, ¿bien? O 3 cachorros de
ovejero alemán, 3 cachorros de ovejero alemán, pura sangre, 3 cachorros de ovejero alemán, pura sangre de tal criadero. Y este va a ser el ejemplo que vamos a utilizar después, ¿sí? Para analizar o para estudiar el concepto de obligaciones de género limitado. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Es que, por una de las preguntas, que las cosas que integran el objeto de la prestación están determinadas únicamente, ¿sí? Por su pertenencia al género. Su nota distintiva es su homogeneidad y su fungibilidad. ¿Bien? Y esas cosas que integran ese género, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener o tener en cuenta es que todo individuo, ¿sí? Que pertenece a esa especie o género equivale a otro individuo, ¿sí? De esa misma especie y género. ¿Bien? Por lo cual, ¿qué puede pasar? Que yo sustituya, ¿sí? Uno por otro, ¿sí? Una misma cosa que pertenece a esa especie o ese género. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Bien? Entonces, son cosas fungibles, pueden ser reemplazadas por otro de la misma especie y calidad. ¿Bien? Cuando vimos bueno, vieron bueno, esto no lo vieron conmigo, pero yo me lo di, creo, que lo di en otra comisión, no con ustedes. ¿Ustedes vieron conmigo obligaciones de género? No. Creo que yo lo di en otra comisión. Bueno, no importa. Me parece que lo dio Marino, pero no estoy segura. Bien, bueno, si lo dio Marino, mejor explicación que la de Tomás Marino, seguro que va a ser la de Tomás, no la mía, claro. Entonces, usted lo que tiene que ver es que cuando yo tengo ese conjunto homogéneo, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es importante es la individualización, ¿sí? Esa individualización que nosotros la denominamos elección, que es un acto jurídico, ¿sí? Por el cual se otorga o se fija el individuo, es decir, la cosa de esa especie determinada. Es decir, concretamente cuál es la cosa que deberá ser entregada para el cumplimiento de esa obligación. Después estudiaron ustedes quién hace esa elección. Puede hablar del deudor o del acreedor, incluso también hasta de un tercero. Cómo se hacía también lo vieron, ¿sí? De forma expresa, no hay una formalidad, pero sí tiene que haber una manifestación de voluntad resistisia, ¿sí? Y bueno, y cuál era, y acá sí me interesa destacar esto porque viene una distinción con las obligaciones que vamos a ver nosotros de género limitado, ¿sí? ¿Qué límites tiene esa elección? Y que debe recaer en una cosa de especie o de calidad media, promedio, ¿bien? ¿Qué efecto tenía la individualización? Es que a partir de ahí, ¿sí? O sea, ya se hace de ese universo que compone ese género, una vez hecha esa individualización, esa elección de la cosa, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes es que esa individualización concreta en un individuo, ¿sí? Determinado, es decir, cuál es el que va a cumplir o con cuál se va a satisfacer el cumplimiento de esa obligación. Antes de esa individualización, ¿sí? Como era un, esta premisa que el género nunca perece, ¿sí? El caso fortuito no liberaba al deudor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto de que decíamos recién, el género nunca perece. ¿Bien? Ahora, esta regla, ¿bien? No se aplica con estas llamadas obligaciones de género limitado, ¿bien? Que es la que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Y hecha esa elección, ¿sí? Opera ese fenómeno que yo les decía de la concentración, ¿sí? Se aplican las normas de las obligaciones de dar cosas ciertas. Y esta era una de las preguntas. ¿Sí? ¿Cuál era no recuerdo quién la hizo? Es decir, cuando se hace esa elección, ¿sí? A los fines de la obligación, ¿sí? A los fines del cumplimiento de la obligación, ¿sí? Queda transformada en una obligación de dar cosa cierta y determinada. Pero esa cosa cierta y determinada en el campo del universo siempre va a pertenecer a ese género. ¿Sí? Si yo tengo de una determinada cantidad de una universalidad determinada que conforma el género, no sé, camionetas marca Ford, ¿sí? Una vez que yo elijo una camioneta de marca Ford de una calidad media, ¿sí? Pues estamos hablando de obligación de género, con esa camioneta a partir de ahí, esa camioneta es la que va a satisfacer, ¿sí? El cumplimiento de la obligación, ¿sí? No otra. Pero más allá de esa relación, de eso va a ser el objeto del cumplimiento,
¿sí? De esa obligación, ¿sí? Porque ya pasa a ser una cosa cierta y determinada, ¿sí? No por eso va a dejar de ser una, ¿sí? Camioneta marca Ford que va a pertenecer a ese universo, ¿sí? O esa generalidad, ¿sí? De cosas. Bien, esto es lo que yo marqué en una de las respuestas de las preguntas que me hicieron. Bien. Y ahí sí, por supuesto, que se traslada, es decir, cuando todavía no está hecha la elección, no está operado este principio de concentración, yo no tengo cuál es de ese universo de cosas que conforman el género, cuál es el objeto de la obligación, ¿sí? Determinado y específico, sí, el caso fortuito va, obviamente no va a liberar al deudor. ¿Por qué? Y porque el género nunca perece. Ahora, una vez que yo ya elegí esa cosa sobre esa cosa, sí, sí, como es una obligación de dar cosa cierta y determinada, sí va a operar, ¿sí? Va a operar el caso fortuito, ¿bien? De las reglas que ustedes ya vieron, que sí creo que estudiaron conmigo. ¿Bien? Ahora sí vamos a pasar a la diferencia con las obligaciones de género limitado. ¿Bien? ¿Estamos? Las obligaciones de género limitado, ¿sí? La disposición de esta sección, ¿sí? Que es la sección 3, obligaciones dentro de las obligaciones facultativas, se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un género, ¿sí? De un número de cosas ciertas de la misma especie. ¿Sí? Fíjense el 785, creo que era. Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta sección, ¿sí? Estábamos hablando de la sección relativa a las obligaciones facultativas, ¿sí? Se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa cierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al ejemplo que les di antes. La obligación de entregar 2 perros, raza ovejero alemán, que el deudor posee en el criadero Bon X. Todos los criaderos de ovejero alemán se llaman Bon algo. Bueno, eh, tengo la obligación de entregar 2 perros de raza ovejero alemán que el deudor posee en el criadero Bon X. ¿Sí? Si en ese establecimiento existen 30 perros, deberán entregarse 2 de esos 30 perros. ¿Bien? Lo que podemos advertir acá es que en esta obligación de género, a su vez, el género está limitado. ¿Sí? No estamos hablando de perros en general, no estamos hablando inclusive de perros ovejeros alemanes, y no estamos hablando solamente de perros ovejeros alemanes de pedigree o pura raza. No, está más limitado ese género. ¿Sí? Ese género está mucho más limitado. Son los perros ovejero alemán, pongamos de pura raza, que se poseen en el criadero Bon X. Entonces, si en ese establecimiento hay, no me acuerdo cuántos le dije, 20, 30 perros, ¿sí? Bueno, de esos 30 perros, la obligación se va a cumplir entregando 2 de esos perros. ¿Bien? Acá, si prestamos atención a lo que dijimos antes, se advierte que el caso fortuito juega un papel distinto. Supongamos que por una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y mortal, no imputable al deudor, ¿sí? Se produce la pérdida de esos 30 perros. ¿Sí? Los 30 perros que existían en el criadero Bon X, ¿sí? Por una enfermedad contagiosa y mortal que no fue imputable al deudor, fallecen, se mueren. ¿Sí? Ahí en ese caso el deudor queda liberado por imposibilidad de pago. ¿Sí? Y ahí entonces es invocable el caso fortuito, a diferencia de las obligaciones de género. Bien, el género nunca perece. Acá esto es un género limitado, ¿sí? Si se produce en este caso la extinción de los 30 perros que estaban en ese criadero, y estamos hablando que esa enfermedad tiene todos los presupuestos que ya estudiaron del caso fortuito, si ese hecho, mejor ese evento, tiene todos los caracteres del
caso fortuito, bien, ahí el deudor se libera. Recuerden que va a ser fundamental acá, que como vimos en la clase de caso fortuito, que esa enfermedad, por ejemplo, que se ingresó al criadero, no tiene que haber sido previsible. Por ejemplo, el criador, el dueño de ese criadero, el deudor, ¿sí?, le dio todas las vacunas que, conforme el régimen sanitario y la buena práctica de la cría, ¿sí?, el cuidado de esos animales, ¿sí?, se dan a determinada edad, etc. Tiene todas las condiciones de higiene necesarias en el criadero. Tomó todas las precauciones que son de práctica para la cría de esos 30 animales y para el cuidado de esos 30 animales. Bueno, ahí no hay culpa del deudor. ¿Bien? ¿Está? Entonces, acá la diferencia, la principal diferencia que tenemos con las obligaciones de género y las obligaciones de género limitado es que acá sí el caso fortuito es invocable por el deudor. ¿Bien? Otra cuestión trascendente, ¿sí?, es que acá no rige el principio de calidad media en la elección de uno de los objetos, ¿sí?, de ese pequeño universo, de ese género limitado. ¿Bien? En cuanto a la naturaleza jurídica, brevemente, ¿sí?, está en el programa, si para algunos esto es una especie dentro de las obligaciones de género, para otros es obligaciones de género limitado. Estas obligaciones de género limitado no son obligaciones de género, ¿sí? Pues entonces entienden que el género debe ser siempre una categoría ideal con aptitud para comprender un número no limitado de casos particulares. ¿Bien? Profe, perdón, Sí. ¿cuál es el número del artículo ¿Cuál de todos? de obligaciones de género limitado? 765. Perfecto, gracias, porque no había escuchado justo esa parte. 8.5. 7. A ver si. No, perdón, me equivoqué. Profe, ¿qué quiere decir cuando dijo que no rige lo que vendrían a ser las reglas de calidad media? 785, perdón. 785. Si dije 7, sí, espera. Claro, creo que me dijiste 765, pero es No, perdón. 785. No, No hay problema. 785. No, 785. 785. Sí, no. Perfecto. Leí el 785, pero les debo haber visto 785. Es probable. Sí. Que Alguien me preguntó preguntaba, sí, que no. ¿qué quiere decir cuando dijo que no rigen las reglas de calidad media? Claro, ¿se acuerdan cuando vimos, por eso hice este pequeño repaso de las obligaciones de género? Las obligaciones de género, la elección recae, ¿sí?, la obligación recae en las cosas que en principio tienen una calidad media, ¿sí? Ese era el estándar en la elección, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos cuál era, o cuando vieron la importancia de la elección y los límites de la elección en las obligaciones de género, en género, ¿sí?, no la de género limitado, recae, ¿sí?, sobre una cosa que tiene una calidad media. ¿Bien? Acá no estamos hablando de calidad media porque como el universo es más limitado, el género es más limitado, ¿sí?, el acreedor, o quien tiene que elegirlo de cualquiera de esos que integran este pequeño universo, el género limitado. ¿Sí? En el caso de los ovejeros alemanes, va al criadero y elige cualquiera de esos 2, 3, depende del número que se haya acordado, ¿sí?, de los perros. ¿Bien? En eso quiero decir que acá no rige ese principio de calidad media. Cualquiera de esos 30 perros que están en el criadero, ¿sí?, cualquiera, ¿sí?, pueden ser elegidos. ¿Bien? Y le decía que para otros estamos frente a una obligación ante un supuesto de indeterminación dentro de un grupo determinado, lo que nos ubica en el campo de las obligaciones alternativas, que es, y ahora sí espero no equivocarme
de artículo, ¿bien? Es el que establece el Código Civil y Comercial, terminando con esa discusión. ¿Por qué? Porque dice, las disposiciones 785 de las disposiciones de esta sección se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Y cuando habla de las disposiciones de esta sección, el 785, ¿sí?, está dentro de la sección 3, que son las obligaciones alternativas. Bien. En las obligaciones de género limitado son exactamente iguales, ¿sí?, de las obligaciones alternativas. ¿Por qué? Acá, como les decía recién, no rige el principio de la calidad media en la elección, que es propia de las que vimos antes, las obligaciones de género. Tampoco se aplica la regla de que el género no perece nunca, ¿bien? Porque dentro de este género limitado, ¿sí?, puede ser que ese género limitado, al ser justamente un número limitado, pueda perecer, como el ejemplo que vimos recién. O, por ejemplo, ¿sí?, si me obligo a entregar 2 docenas de rosas rojas de determinada característica que están en mi plantación, en mi huerta o en mi jardín privado, bien, esa es una obligación de género limitado, ¿sí? Y puede ser que por X circunstancias cae un granizo, una peste, etcétera, todas las rosas rojas de mi jardín, ¿sí?, se extingan, ¿sí? Bien. Entonces, acá, ese género limitado, ¿sí?, pereció, deja de existir, ¿sí? Por eso es que acá no rige esto de que el caso fortuito no afecta, ¿sí?, en las obligaciones de género, sí afecta o sí beneficia al deudor, libera al deudor en las obligaciones de género limitado. Bien. La opción también acá corresponde a varias personas, o cuando corresponde a varias personas, también requiere unanimidad, y excepto también, como siempre, acuérdense esto, que hay un principio general, salvo pacto en contrario, es decir, acá las partes rigen plenamente la autonomía de la voluntad, salvo estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. Bien. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, esa facultad pasa a la otra parte. Bien. Esto es una cuestión lógica de la dinámica de la obligación, ¿sí? La dinámica de la obligación no está acá para estar eternamente, sino para ser satisfecha. No podemos depender que alguien se manifieste o no, que tiene que ser a la persona que tiene que elegir, ¿sí?, hacer esa elección, no la hace, y no vamos a quedarnos la vida esperando, se da la posibilidad a la otra parte, ¿sí?, de hacer esa elección. Bien, y si esa facultad se ha diferido a un tercero, como tranquilamente lo pueden acordar las partes, si no lo hace, corresponde, en este caso al deudor, designar el objeto del pago, ¿sí? Recuerden esto, la elección es irrevocable desde que, ¿se acuerdan?, se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta la prestación, ¿bien? Aunque sea parcialmente, ¿bien? Y, como dijimos hace un ratito, esa elección puede ser, por acuerdo de partes, diferida a uno o más terceros. Bien. Vamos a pasar a ver, ¿sí?, las obligaciones disyuntivas, ¿sí? Profe, No me equivoco, no escucho bien, ¿sí? antes de pasar a ver las disyuntivas me quedó una duda. Entonces, Sí. cuando se hace el proceso, por decirlo de una manera, de individualización, donde se pacta, por ejemplo, los cachorros de tal lugar, en ese caso, Sí. ya una vez que se hace el proceso de individualización del artículo 763, ya se podría decir que es una obligación de género limitado, ¿no? En cambio, si no se hace la individualización, ¿no? Ahí está. Esto siempre es una obligación de género limitado, O sea, solo en ¿sí? las alternativas, entonces. Esto siempre es una obligación de género limitado. Se rige, ¿sí?, en lo pertinente, o se le aplica el régimen de las obligaciones alternativas.
¿sí? Pero no pierdas de vista que es una obligación de género limitado. Nosotros estamos hablando que esta obligación nace como una obligación de género limitado. ¿Sí? ¿Me seguís, Brisa? Bien, la elección, ¿sí?, es simplemente de ese género, de ese universo, es la determinación concreta y específica a través de un acto, resistencia o voluntad, ¿sí?, para ver cuál de ese limitado género, ¿sí?, es el que se va a hacer para cumplir la obligación. Se va a ser el que va a terminar cumpliendo esa obligación. ¿Bien? ¿Sí? Bien, vamos a las disyuntivas. Así no me equivoco, 853, 854, 855 del Código Civil y Comercial. Bien. Las obligaciones disyuntivas son aquellas que están establecidas a favor o de un acreedor que se encuentra indeterminado, ¿sí?, entre varios sujetos, o que pesan sobre un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. ¿Sí? Entonces, esto me muestra que tengo en estas obligaciones disyuntivas una disyunción pasiva y una disyunción activa, es decir, aquellas que están establecidas a favor de un acreedor que se encuentra indeterminado, pero de entre varios sujetos determinados, o que pesan sobre un deudor indeterminado de entre varios sujetos determinados. Por eso es que también se denominan obligaciones de sujeto alternativo. Bien, un ejemplo, ¿sí?, de disyunción pasiva. Bien, María, Florencia y Carolina deben a Milagros la suma de pesos 1000. ¿Sí? Acreedor, Milagros, ¿sí?, un solo acreedor. Y deudores, María, Florencia y Carolina. Cualquiera de estos tres, yo todavía no lo tengo determinado, ¿sí?, va a ser el deudor. Bien. Y lo mismo la disyunción activa. Ricardo debe a Carlos, a José y a Horacio la misma suma, 1000 pesos. ¿Sí? Yo todavía, ¿sí?, yo sé que Ricardo es el único deudor, ¿sí? No sabemos todavía, ¿sí?, cuál de esos tres sujetos, Carlos, José y Horacio, va a ser el acreedor. Por eso que estoy diciendo que el acreedor se encuentra indeterminado entre varios sujetos determinados. ¿Cuáles son los sujetos determinados en este ejemplo? Carlos, José y Horacio. ¿Sí? Y yo tengo una indeterminación entre esos tres sujetos que van a terminar siendo los acreedores. ¿Bien? Un ejemplo de este tipo de obligaciones puede ser el contrato de seguro, ¿sí? Puedo tener varios beneficiarios en forma alternativa, ¿sí? Por ejemplo, en caso de muerte de fulano de tal, ¿sí?, van a recibir una indemnización, ¿sí?, vamos a usar los mismos nombres, una indemnización de 100.000 pesos, Carlos, José y Horacio. ¿Sí? Bien. Puede ser también el contrato de depósito bancario. Cuando ese contrato de depósito bancario está a nombre de dos o más personas, cualquiera de ellos puede disponer de ese depósito. ¿Sí? En caso de muerte de una, también. ¿Sí? Salvo convención en contrario. Creo que 1003, no me equivoco, 1391.
depósito a la vista. El depósito a la vista debe estar representado en un documento material electrónico que refleje fielmente los movimientos y saldo de la cuenta del cliente. El banco puede dejar sin efecto la constancia para el realizado si el depósito a nombre de 2 o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo, aún en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario. Es decir, yo puedo convenir con el banco el contrato bancario, ¿sí? Puedo convenir que lo cobren las dos personas de forma conjunta. No, no sería este caso, ¿sí? Si está a nombre de estos tres, de Carlos, José y Horacio, cualquiera de ellos se puede presentar con el certificado al cobro. ¿Bien? Lo mismo puede ser con un pagaré. El pagaré puede tener varios tomadores. Pagaré a la vista a Juan o a Pedro la suma de pesos 1000. Cual se presenta Juan o se presenta Pedro con ese pagaré, ¿sí? Título literario abstracto, ¿sí? Se presenta, y ahí ya con esa presentación, como vamos a ver, está efectuado la individualización de esa indeterminación, se termina, dice, se concluye esa indeterminación, ¿sí? Y tenemos la determinación ahí del acreedor. ¿Por qué? Porque se presentó Juan con el pagaré de 1000 pesos. ¿Bien? Acá, en este tipo de obligaciones, hay una pluralidad de sujetos, aparentemente provisional, ¿sí? Pero cuyos derechos no se acumulan, ¿sí? Esto es importante. Los derechos no se acumulan, sino que se excluyen, o mejor dicho, recíprocamente se descartan. ¿Qué quiere decir que se descartan? Y bueno, si en el caso del depósito bancario está a nombre de Carlos, José y Horacio, y viene Carlos, y no hay ninguna estipulación en contrario que digan que lo tengan que cobrar los tres, presentarse al cobro los tres juntos, ¿sí? Y viene con el certificado del depósito bancario, Carlos, a la ventanilla del banco, ¿sí? Ahí cesa esa indeterminación, el banco paga, ¿sí? Y extingue la obligación, ¿bien? No, después no puede venir José con el mismo certificado o diciendo que extravió el certificado a presentarlo a cobrar, a pretender retirar ese dinero del banco, ¿sí? El cobro de Carlos al presentarse en la ventanilla del banco, ¿sí? El cobro que hizo Carlos al presentarse en esa ventanilla del banco excluyó ya directamente, ¿sí? A los restantes, ¿sí? Por eso es que hay una pluralidad de sujetos, pero que sus derechos no se acumulan. Los que integran el polo activo o el polo pasivo no son coacreedores o codeudores, no comparten el beneficio del crédito o en su caso el peso de la deuda, ¿sí? Solo uno de ellos es el que llega, ¿sí? En definitiva, a ser acreedor o deudor. Y cuando eso sucede, ninguno de los otros, ¿sí? Va a volver o va a tener el carácter de deudor o de acreedor, ¿sí? Por eso que algunos sostienen que en estos casos solo estamos en una aparente pluralidad de sujetos, porque nunca va a haber coacreedores. Bien, una vez que, de acuerdo al tipo de obligación, lo que se haya pactado, se selecciona o uno, ¿sí? Porque en el caso de el cobro en ventanilla de ese depósito bancario, ¿sí? El portador del certificado, si es el que uno de los tres que figura en ese certificado, y no hay, insisto con esto, no hay una estipulación en contrario, ¿sí? Basta, se presenta en la ventanilla y ese es el acreedor. ¿Bien? Y ese pago está bien hecho. Y automáticamente excluye de ser acreedores, ¿sí? A los restantes que figuraban, en ese certificado. ¿Bien? Después aplica el principio de distribución, ¿no? Ya en la parte interna. Vamos a ver ahora, no hay principio de distribución acá. Pero no sería como las simplemente mancomunadas de objeto Pero no hay indivisible. principio de distribución. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Porque les dije, no hay que
acá, ¿qué les dije? No se comparte el crédito y la deuda. Eso se comparte. Ahora vamos a llegar a eso, Brisa. ¿eh? Lo fundamental, tengan en cuenta hasta ahora, esto, el pago hecho a un acreedor extingue totalmente la relación obligacional de todos, ¿sí? De todos, ¿sí? El tratamiento que recibe del código de este tipo de obligaciones está estructurado sobre la base de si la disfunción es pasiva o activa, y la regulan en el 853, la pasiva, y en el artículo 854, ¿sí? La activa. Y aplica una norma subsidiaria, que es el 855, en cuanto a que se van a aplicar subsidiariamente las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas. Vamos a ver ahora, ¿sí? La regla de la difusión pasiva, ¿sí? Que es 850. Perdón, profesor, ¿serían como terceros indicados para el cobro? No, Porque a veces en los seguros hay un tercero indicado que cobra y podría haber varios. pero eso sería, por ejemplo, una estipulación a favor de terceros. Si yo contrato, ¿sí? Yo contrato a un contrato de seguro para, no sé, mantener no mi patrimonio, sino X, el de mis hijos, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y ahí puedo acordar que en caso de que a mí me pase alguna incapacidad, etcétera, yo quiera que no, cobren mis hijos. ¿Bien? Ese es más parecido al ejemplo que marcas vos. Vamos a la disyunción pasiva, ¿sí? Le decía 853. Bien, si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. ¿Sí? Vamos acercándonos a tu pregunta, Brisa. ¿Sí? El que paga no tiene derecho a exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Bien, ¿cuál es el régimen en líneas generales de este artículo? Salvo, acuérdense, vuelvo a lo mismo, salvo acuerdo o pacto en contrario, el acreedor elige quién de los sujetos, ¿sí? Paga. ¿Cuál va a ser el deudor que paga? Si se hubiera estipulado que la determinación del sujeto pasivo será efectuada por los propios deudores y ellos no realizan esa individualización, el acreedor puede intimarlo a todos, ¿sí? Para que lo hagan, bajo procedimiento de promover la demanda contra cualquiera de ellos. ¿Sí? Esa elección, ¿sí? Se practica mediante ¿qué? Una declaración voluntad recepticia, ¿sí? Dirigida al deudor seleccionado. ¿Bien? Esa elección no es oponible a los restantes deudores hasta tanto, ¿sí? El acreedor no demanda a quien ha elegido. Hasta ese momento, los deudores tienen el derecho de pagar y, en su caso, de consignar. Bien. Operada esa elección, estamos en presencia ya, operada la elección, ¿sí? Estamos en presencia de una obligación de sujeto singular. ¿Sí? Ya es un ida y vuelta. El resto ya quedó afuera. Bien, operada, ¿sí? Esa elección, ¿sí? El resto ya quedó totalmente afuera. ¿Bien? Y acá lo que vos preguntabas, Lisa, que se aplica también en la fase pasiva, ahora está activa, ahora estamos en la fase pasiva. Quien paga no tiene derecho a exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Bien, vamos a la disyunción activa. ¿Sí? Esperen un segundito.
en la disyunción activa, ¿sí? Es el 854, dice, si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de estos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás. Este es lo mismo, Brisa, que vos me planteabas hace un rato. Bien. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el régimen? Insisto con esto, salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario. Bien. El deudor elige a cuál de los acreedores paga. En el otro, ¿se acuerdan? A la inversa. ¿Sí? No es el deudor quien elige quién va a pagar. Siempre salvo pacto en contrario. Bien, en el otro el acreedor elige a cuál de los deudores paga. Acá es el deudor elige a cuál de los acreedores paga. Lo mismo, la elección se realiza mediante una declaración de voluntad rescipticia. A partir de ese momento se está ante una obligación de sujeto singular, aplicando los principios generales. Bien. Acá no hay principio de prevención. Entonces, la demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. Y volvemos a la parte final. Quien recibe el pago no está obligado a participar a las demás. Se aplican subsidiariamente las normas, como vimos, ¿sí?, de las obligaciones simplemente mancomunadas. Bien. Fíjense, algunas notas distintivas, algunas, no vamos a entrar en todas, ¿sí?, con las obligaciones distintivas con las obligaciones solidarias. En las obligaciones solidarias existe un interés común y grupal entre todos los sujetos que en ellas intervienen, ¿sí? Que ese interés común y grupal no está presente en las obligaciones disyuntivas o disyuntas, ¿sí? Por eso es justamente que en las solidarias rige ese principio de distribución y participación, ¿sí?, tanto sea en la solidaridad activa y pasiva. Cosa que, como vimos recién, la parte final de los dos artículos que vimos, en las obligaciones disyuntas, los sujetos, tanto emplazados en el polo activo o pasivo de esa obligación, son extraños entre sí, ¿sí?, y no hay esta contribución, ¿bien?, y este aporte. Las obligaciones disyuntivas, el pago realizado por un deudor, no autoriza que éste pretenda el reembolso a los demás. De la misma manera, el cobro de uno de esos acreedores no da derecho a los restantes sujetos a pretender una participación alguna. Bien. En la solidaridad activa, cualquiera de los acreedores, es una cosa esencial, puede reclamar el cumplimiento de la prestación, ¿sí?, porque todos son los titulares del crédito. En cambio, en las obligaciones disyuntivas, en la fase activa, ningún acreedor puede aisladamente demandar el cobro total de la deuda hasta tanto no sea elegido, ¿sí? Bien. Y en esta solidaridad pasiva, los deudores pueden ser demandados como en forma separada, conjunta, acumulativa o acumulativa o subsidiaria, por parte del acreedor. En cambio, en las de sujeto disyunto pasivo, solamente puede ser demandado aquel deudor elegido para cumplir, elegido conforme a las reglas que ya vimos. El acto de elección veda la posibilidad de accionar ulteriormente contra cualquiera de los no elegidos. ¿Bien? Profe, esto es así porque solo se estaría reclamando la cuota aparte, ¿no? No se reclama el todo. ¿La totalidad? Exactamente. ¿Podría dar un ejemplo? Porque no se me ocurre, o sea, se me mezcla un poco cómo aplicarlo. Bien, perfecto. Mirá. Vamos al ejemplo del banco. Vamos al ejemplo del banco. ¿Sí? Yo tengo acá, no sé,
Este papelito es un certificado de depósito bancario, ¿sí? Este papelito es un certificado de depósito bancario, ¿bien? ¿En dónde? Agarremos cualquier banco. El Banco Provincia, ¿sí? Yo, y se hizo un depósito, un certificado, de un depósito al Banco Provincia de 100.000 pesos. Ese certificado está a nombre de Carlos, de José y de Horacio, por 100.000 pesos, ¿sí? Fecha de vencimiento, hoy, ¿sí? Ese certificado lo tiene Carlos, ¿sí? No importa quién, lo tiene Carlos, uno de los que figura en el papel, ¿sí? Carlos se presenta a la ventanilla del banco, ¿sí? Se presenta a la ventanilla del banco, no hay estipulación en contrario, es decir, no hay una estipulación entre el banco y esos tres sujetos que diga que, que se tiene que pagar a los tres a la orden conjunta, es decir, que se tiene que pagar a los tres, presente a los tres, ¿sí? O que se deba pagar en partes iguales a los tres, no hay, ¿sí? Entonces, se presenta, ¿sí? Carlos en la ventanilla del banco, el cajero del banco verifica que es Carlos, ve el monto de 100.000, no importa, que al lado figura José Horacio, porque no dice que deba pagarse a ellos en forma conjunta, ¿sí? O que deba pagarse en partes iguales, ¿sí? Hay cuestiones, digamos, que después vas a ver más adelante, que son más técnicas, pero te lo simplifico así. Entonces, ¿qué hace el cajero del banco? Cuenta 100.000 billetes o cuenta 100.000 pesos, se los entrega, sella, firma Carlos que recibió, ¿sí? Y esa obligación se extinguió. ¿Bien? ¿Está? Se terminó. No puede venir José, el otro que figuraba en el papelito, ¿sí? Y venir y cobrarlo. Y si no, presentarse, no, pues yo ayer me quedé dormido, y bueno, no, pero este certificado ya está pagado, está cancelado, está el sello, lo retiró Carlos, ¿sí? En principio no hay acción horizontal entre Carlos, José y Horacio. Ojo, puede haber, en la medida que haya obligaciones entre ellos, pero no derivada de esta obligación entre el banco y ese sujeto, entre el banco y ese sujeto. ¿El banco qué tenía? ¿Sí? Y esto es importante, Lisa. El banco que tenía un acreedor indeterminado de un número determinado. ¿Cuál era ese número determinado? 3 en este ejemplo que te di. ¿Y quiénes eran? ¿Por qué digo que es un número determinado? 3 de sujetos sí que estaban determinados. Carlos, José y Horacio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? De acuerdo a... Sí, ahí lo entendí bien. Con este papelito, el portador, vamos al ejemplo del pagaré. ¿Sí? Vamos al ejemplo del pagaré. En un pagaré, ¿sí? Donde tiene varios tomadores, es decir, no tengo acá para cambiarte de color, pero vamos a cambiar de color a ver si tengo alguno. ¿Sí? Pagaré es verde, ¿sí? Certificado bancario era rosa. Vamos al pagaré. ¿Sí? Esto supuestamente que es un pagaré, que dice Mar del Plata, más todos los requisitos. ¿Sí? Fulano de tal, el nombre del deudor, ¿sí? Pagaré a la vista, ¿sí? A Juan o a Pedro la suma de pesos 1.000. ¿Bien? Se presenta Juan, ¿sí? Con ese pagaré. Se le presenta al deudor, ¿sí? Esa obligación originalmente, ¿sí? Era de un sujeto indeterminado, pero indeterminado de entre un número, ¿sí? Entre varios sujetos, que eran Juan o Pedro. Bien, se presentó Juan, ¿sí? Pagó la deuda, canceló, firma Juan que recibió la plata y esa obligación se extinguió. Derivado de esta obligación no hay acciones, ¿sí? De regreso, puede haberlas por otras obligaciones, por otros contratos, ¿sí? Que haya realizado Juan o Pedro, pero no como consecuencia de esta obligación. ¿Bien? Profe, ¿qué es lo que va a determinar que sea
Juan o Pedro el que pague. Vamos otra vez, ¿sí? A la 853, ¿sí? Y 854. Bien. El acreedor elige, primero, salvo pacto en contrario, ¿sí? Las partes pueden acordar, ¿sí? Que digan, bueno, en el banco, supongamos, hay un régimen mucho más complejo, pero vamos a utilizar el régimen que ya estamos en el ejemplo del banco, ¿sí? Las partes se ponen de acuerdo y dicen, se deposita tanta plata, ¿sí? Y, ojo, tomen con pinzas porque este es un contrato regulado, el contrato bancario, ¿bien? Y las partes dicen, bueno, ¿a quién se va a pagar de estos tres sujetos, ¿sí? Que figuran? ¿Se acuerdan en el ejemplo? Vamos a ver los nombres. Eran Carlos, José y Horacio, ¿sí? Bien. No importa quién depositó la plata. Hay un depósito de 100.000 pesos en el Banco Provincia, ¿sí? Y las partes acuerdan que lo va a retirar o Carlos, o José, ¿sí? O Horacio. Bien. Primero rige lo que las partes acuerden. Bien. Las partes acordaron un contrato bancario, que cualquiera de esos tres que se presente, a cualquiera de esos tres que se le presente, se le va a pagar. Bien, en las obligaciones disyuntivas esto funciona así. Bien, ¿está? ¿Qué requisitos pueden exponer otro requisito? Que se va a pagar a aquel que obviamente traiga el certificado, ¿sí? Cualquiera de estos tres sujetos. Bien, que se presente al banco al día de su vencimiento o con posterioridad al día de su vencimiento, se le va a pagar. Bien, en otro tipo de acuerdo, o si no hay acuerdo, ¿quién elige? El acreedor elige quién es el deudor que le va a pagar. ¿Mm? Bien, ¿está? También pueden acordar que sean los deudores los que elijan cuál va a ser el deudor que va a pagar. ¿Sí? En cuyo caso, si los deudores no eligen, o uno de los deudores no elige, el acreedor tiene la posibilidad de intimarlos a todos, ¿sí? Para que lo hagan. ¿Bien? ¿Se entiende? La diferencia fundamental acá es que yo, tanto en el polo pasivo o en el polo activo, lo que tengo es un acreedor que se encuentra indeterminado, pero entre varios sujetos. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la faz del deudor, ¿sí? Tengo un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y las reglas de elección las repasamos. ¿Sí? El deudor elige cuál de esos acreedores paga. ¿Sí? El deudor elige cuál de esos acreedores paga. ¿Sí? ¿Bien? O a cuál de esos acreedores paga, perdón. ¿Bien? Después, la elección se realiza mediante una declaración de voluntad recepticia. ¿Sí? Bien, y a partir de ese momento se está en obligación de sujeto singular. Una vez que el deudor eligió a cuál de esos tres acreedores paga, ¿sí? ¿A cuál de esos tres Demandándolo, por acreedores paga? ejemplo. Sí, no importa, puede ser una declaración de voluntad recepticia. ¿Sí? A partir de ese momento ya es una cuestión singular. Por supuesto que la demanda es claramente, creo que es el mayor, el más seguro de los actos de manifestación de voluntad recepticia. ¿Bien? ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Sí, ¿Bien? profe. Bien. Perdón, yo lo que no comprendo es por qué un grupo de acreedores se sometería a este tipo de obligación, porque al fin y al cabo uno solo termina cobrando. ¿Por qué? No interesa por qué. Motivos puede ser muchísimos. Es decir, puede ser hace a la forma en que ellos pretenden por ahí satisfacer su obligación. Les da lo mismo que pague uno o el otro, porque eligieron tres personas que eventualmente son solventes, o sea, no van a elegir a tres insolventes. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando, a ver, estamos hablando, ojo, de
los ejemplos, porque son los más fáciles de dar, las situaciones de dar dinero, en todos los ejemplos que estuvimos dando hasta ahora, pero puede ser cualquier otro tipo de obligación. Yo puedo elegir, no sé, fulano, fulano, se obligan a construir una pared. ¿Sí? Entonces, bueno, yo elijo después a cuál de esos va a cumplir haciendo esa obligación, ¿sí?, de hacer. ¿Bien? O sea, el por qué no lo sabemos, es infinito el campo, ¿sí? Y acá no te olvides de esto. Nosotros lo que estamos viendo acá son normas, pero acá rige mucho la autonomía de la voluntad, ¿sí? Por eso que yo, si prestaron atención, siempre marqué esto, salvo pacto en contrario, y el pacto en contrario por lo general siempre va a estar, ¿sí? Y por ejemplo, el ejemplo, sin ahondar demasiado, el depósito bancario, no me acuerdo qué el artículo que leí, el 1391. 1391. El 1391 está inserto en el contrato en particular de depósito bancario, es decir, forma toda parte de un microsistema, ¿sí?, donde tenemos parte de autonomía de la voluntad, ¿sí?, y parte de un contrato reglado, y después también vamos a tener, van a ver, cuando lleguen ustedes a contratos, después cuando lleguen ustedes a ver contratos comerciales en particular, que es una actividad fuertemente reglada, ¿sí?, por el Banco Central, donde esa autonomía de la libertad de las partes está muy regulada, ¿sí?, y donde a su vez confluye, como van a ver más adelante, y seguramente alguna idea ya tiene, las normas de defensa del consumidor como un sistema protectorio de la parte más débil de esa contratación. Bien, pero lo cierto es que este artículo del código, ¿sí?, aplica, ¿sí?, esta solución. 1391, la parte final. Si el depósito está a nombre de 2 o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo, aún en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario. Juega acá la autonomía de la voluntad, que es lo que hicieron en la contratación bancaria, que hicieron, no, momentito, no puede cobrarlo Pedro solo, no puede cobrarlo José solo, no puede cobrarlo Horacio solo, solamente lo va a pagar si se presentan las 3 personas en forma conjunta por sí o por apoderado, ¿no?, a la ventanilla del banco. ¿Bien? ¿Sí? Por eso que insisto en esto, estamos hablando por lo general de normas, en la gran mayoría normas supletorias, y particularmente en el ejemplo, esto lo quiero aclarar, en el ejemplo que yo les di del banco, tengan en cuenta que son contratos, no solamente que están, que van a ver ustedes en la parte de contratos en particular, sino que tiene una fuerte regulación estatal, ¿sí?, los contratos bancarios. ¿Bien? Una pregunta, porque estaba pensando en un ejemplo. Mi marido y yo tenemos la misma cuenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí. si el banco nos tiene que pagar, no sé, un depósito mal hecho, algo que no pienso en un crédito hipotecario ni nada de eso, sino, no sé, Si es un crédito, usted sería deudora. por Si es eso, un no hipotecario, usted es un sería deudora. crédito. Por eso, pensaba en algo que el banco nos deba a nosotros por un no sé, algo que nos haya debitado y nos reintegra en la cuenta. Entonces es lógico que no nos lo pague a los dos, que se lo pague a él o que me lo pague a mí si vamos a cobrar por ventanilla. ¿Puede ser? Me cuesta entender el ejemplo, pero a ver, yo le doy un ejemplo, ¿sí? A ver si la puedo ayudar, ¿sí? No me quiero meter en sus finanzas personales, ni con la de su marido, no quiero que usted tenga problemas familiares ni conyugales, no va mismo. Pero vamos a este ejemplo. Usted tiene una cuenta, ¿sí?, donde a usted le depositan su sueldo, ¿sí? Y usted tiene 2 tarjetas Banelco o tarjetas de extracción por el cajero automático, ¿sí? Una suya, que es la titular de la cuenta, ¿sí?,
y otra, supóngase que su marido es cotitular de esa cuenta, también le depositan el sueldo en la misma cuenta, etc. ¿Bien? Usted va con su tarjetita, ¿sí? A nombre suyo y mete la tarjeta en el cajero automático y hace una extracción de 5.000 pesos, ¿sí? O saca toda la plata. ¿Bien? Ahí la obligación del banco que tenía esos depósitos y que tenía obligación de tenerlos disponibles cuando usted quisiera, ¿sí? Usted sacó toda esa plata, esa obligación se extinguió. No se extinguió el contrato porque sigue ese contrato de caja de ahorro, préstamo de servicios, lo que sea. Bien, después no puede venir su marido y decir, yo también quería sacar toda la plata. No Claro, puede venir sí, con la eso es lo que misma. estaba pensando. Sí. Bueno, exactamente. Esto, ¿sí? Frente al banco, ¿sí? Frente al banco, entonces, obviamente que estamos hablando de una contratación moderna, ¿bien? Pero frente al banco, el banco tiene dos acreedores posibles, ¿sí? Usted y su marido, pues son los dos autorizados a extraer, o por ventanilla o con la tarjeta de crédito. ¿Cuándo se determina? En el momento que usted introduce esa tarjeta de crédito, de débito, cuando usted introduce la tarjeta de débito en el cajero automático, hace la operación y retira todo el dinero, usted, ¿sí? Excluyó a su marido, ¿sí? de cobrar ese dinero. Bien, su marido no puede decir, bueno, ahora pague a mí, o no, o le tendría que haber pagado la mitad a él, a ella y la mitad a mí, porque esto es mío. No, ¿sí? No interesa. Bárbaro. Es el mismo ejemplo que va a la ventanilla a usted. ¿Sí? Se le rompió la tarjeta, necesita la plata, y yo voy a la ventanilla. ¿Sí? Y si es una orden, esta orden conjunta de usted y su marido, usted puede retirar todo, salvo que hayan acordado que el banco solamente puede pagar si se presentan los dos en la ventanilla. ¿Bien? Pero eso ya es distinto. ¿Sí? No me acuerdo, ¿quién hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Sí, porque no sé el nombre. Josefina, tengo la cámara apagada porque me anda muy mal internet, por eso la No apagué. hay problema. Pero ¿me seguís, Josefina? ¿Sí? Sí, sí, era eso, por ahí lo expliqué mal, pero era eso lo que me Sí. refería como ejemplo. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a ver finalmente, rápido, tengo que terminar 5 minutitos antes la clase, las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. 8.56, 8.57. Bien. La obligación principal, ¿sí? Es aquella cuya existencia, eficacia, ¿sí? Desarrollo funcional y extinción son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional, ¿sí? Por oposición, o al contrario, entonces, una obligación va a ser accesoria cuando depende de otra obligación, que vamos a llamar principal, en cualquiera de estos aspectos que mencionamos recién. Existencia, eficacia, desarrollo funcional y extinción. Es decir, nacimiento, la vida de la obligación y su muerte, su extinción. Bien. Entonces, la obligación principal, ¿sí? La obligación principal es aquella cuya existencia, eficacia, ¿sí? Desarrollo funcional y la extinción son totalmente autónomas e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Bien, y la accesoria va a ser cuando va a depender de otra obligación que nosotros vamos a llamar principal en cualquiera de estos aspectos. Bien, esto ya surge del 8, ¿sí?
56, cuando dice obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomas independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Y agrega, los derechos y obligaciones, fíjense, derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de estos aspectos precedentemente indicados, o cuando resulten esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Bien, acá ustedes, ¿sí? Y con esto vamos a ir terminando, acá ustedes tienen que tener en cuenta dos cuestiones que son fundamentales. Una primera que es interpretativa, que en caso de duda debe estarse por la existencia de una obligación principal. Es decir, si yo estoy en la duda, si estoy frente a una obligación principal o una obligación accesoria, ¿sí? Debo estar, ¿sí?, a la existencia o que estoy frente a una obligación principal, ¿sí? Esta interdependencia por la accesoriedad constituye una excepción. Y como toda excepción es de interpretación restringida. Y lo más importante, ¿sí?, es en orden a los efectos sustanciales y procesales, ¿sí?, que lo accesorio, este principio, esta regla, que es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien, rápidamente, para trabajar un poquito más en esto de que lo accesorio es la suerte de lo principal, que es lo que más me interesa que se queden con esta parte, es, rápidamente vemos, las fuentes de la accesoriedad pueden ser voluntarias, ¿sí?, o de la ley. Es voluntaria, por ejemplo, cuando las partes determinan que una obligación accesoria con una finalidad de garantía, por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Ejemplo, la fianza, ¿sí? Y también puede ser instrumental. ¿Cómo es instrumental? Es como un medio para satisfacer o procurar el pleno interés del acreedor. ¿Puede ser la cláusula penal? ¿Cómo? ¿La cláusula penal puede ser accesoria? La cláusula penal, exactamente. Bien. Fíjense una cuestión importante. Bien. Esto de que el principio general o relativo a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es tanto en lo sustancial como en lo procesal. ¿Qué quiere decir? Estas contingencias que pasan o que afectan a la obligación principal se van a trasladar, por supuesto, a la obligación, y en principio, ¿sí?, en principio, a la obligación accesoria. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si la obligación principal se extingue, en principio, ¿sí?, se extingue la obligación accesoria, salvo disposición convencional en contrario. Pero fíjense que este principio no rige a la inversa, ¿sí? Si se extingue la obligación accesoria, no se extingue la obligación principal. ¿Bien? Este principio, ¿sí?, surge en el 857. 857, que establece la extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario. ¿Bien? Por supuesto, Son muy similares a las nulidad. ¿Cómo? que son muy similares a las obligaciones facultativas. Sí, en cierto aspecto, sí. ¿Bien? Esta nulidad, aunque no siempre, la nulidad o ineficacia del crédito principal extingue los derechos y las obligaciones accesorias, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si se decreta la nulidad, ¿sí?, si se decreta la nulidad de la obligación principal, ¿sí?,
obviamente la obligación accesoria, ¿sí?, cae, ¿sí?, también va a ser nula. Bien, lo mismo que su ineficacia. En realidad, la ineficacia comprende a la nulidad. Bien. Y lo mismo se aplica en los aspectos procesales, ¿sí? Es decir, procesalmente, la obligación accesoria va a estar atada a la suerte de esa obligación principal. ¿Y básicamente en qué aspecto? Y básicamente en el aspecto de la competencia, ¿sí? La obligación accesoria va a estar atada a la suerte del proceso de la obligación principal, ¿sí? Eso es fundamental. Si por X circunstancias yo quiero hacer valer la obligación accesoria y de acuerdo al tipo de lesión se permite, está habilitado para reclamar primero el accesorio, después voy a reclamar el capital, no tendría ningún obstáculo procesal, supongamos, ¿sí? ¿A qué juez competente voy a tener que ir? Voy a tener que ir al juez competente, que sería competente en la intervención de la obligación principal. ¿Bien? Y por supuesto, ya tengo iniciada la obligación, el reclamo o el proceso en el cual yo estoy reclamando una pretensión que contiene esa obligación principal, el reclamo de satisfacción de esa obligación principal, por supuesto que la obligación accesoria, ¿sí?, va a ir conexa, va a ir acumulada, va a ir en el mismo proceso, ¿sí?, que esa, por regla, ¿no?, obligación principal. Hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que el régimen legal está definido, también el régimen legal, por regla de la obligación principal, proyecta su efecto también sobre la obligación accesoria, ¿sí? Hay excepciones, brevemente. Por ejemplo, en materia de intereses compensatorios, ¿sí? Si yo tomo la prescripción, ¿sí?, y esto nos vincula con la extinción. Bien, que ya van a ver la clase que viene o la otra, creo que les toca conmigo, prescripción. Vamos a ver, si en materia de prescripción de intereses compensatorios el plazo, ¿sí?, es de 2 años. ¿Sí? En tanto, lo que es la deuda de capital prescribe de ordinario, después hay otros supuestos, a los 5 años. Bien, acá ya hay una diferencia, ¿sí?, de régimen legal aplicable, por lo menos en materia de prescripción, en las deudas de intereses compensatorios y la deuda por capital. Un ejemplo típico, pero ya de derecho, ¿sí?, un derecho accesorio, un ejemplo de derecho accesorio es la hipoteca, ¿sí?, la hipoteca o la prenda, ¿bien?, que están puestos para garantizar el cumplimiento, ¿sí?, de una obligación al cual accede, ¿sí? Es tan fuerte y tan potente el derecho real de hipotecas que tiene un régimen propio, a veces hasta más importante que el de la deuda, ¿sí?, de la obligación al cual accede. Al punto tal, supónganse, que si en la hipoteca accede, no concebimos una hipoteca sin crédito, sin una obligación sí que garantice. ¿Bien? Supónganse que ese derecho de hipoteca, que es accesorio a una obligación que es principal, esa obligación principal, supónganse que es o puede ser divisible, ¿sí?, más allá que esa obligación pueda ser divisible, la hipoteca jamás es divisible. Bien, fíjense, esta es una excepción. Bien, ¿está? Yo les pido disculpas, tengo que cortar 10 minutitos antes, así que los voy a abandonar. Igual veo algunas caras de cansadas y algunas otras de aburridos. Espero que hayan comprendido, ¿sí?, sobre todo los que me mandaron preguntas, que con esta pequeña introducción, no sé si ¿era tuya, Brisa, la pregunta de obligación de género? No. No, yo solamente pregunté por los medios de extinción. Ah, sí, sí. ¿Y quién me mandó? Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, nada, les agradezco la paciencia.
la semana que viene sí, si usualmente demoro en contestarle el mail, trato, pero que sea antes de la semana antes de la anterior clase, creo que la semana que viene voy a estar un poquito más en mora, pues tengo una semana complicada, pero prometo encargarme de las consultas y si tenemos tiempo de hacer una pequeña introducción al principio de la clase. ¿Bien? Bueno, chicos, gracias. Buen fin de semana. Descansen y cuídense. Muchas gracias, profe. Chau, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.